Vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y por favor, alguien me va a leer desde el versículo 1 al versículo 17 y otra persona más desde el 18 al 31. Estimados hermanos de la Iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Que el generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Siempre le doy las gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que le has dado por medio de Jesucristo, porque por medio de Él Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no les falta ningún don de Dios mientras espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya división entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y en los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo, otros, yo sigo a Apolos, otros, yo sigo a Pedro y otros, yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena nueva de salvación, y no con palabra de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Es pésima esa traducción, ¿eh? No te disculpes, tendremos ocasión de ver lo malísima que es. No quiero ni saber cuál es. Por favor, ¿alguien quiere leer del versículo 18 al 31? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien nos quiere dirigir en oración? Amado Dios, gracias
preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Glorifícate, Espíritu Santo, Señor, enséñanos. Tu palabra dice que tú no me enseñarías toda verdad, Señor. Padre amado, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos los estudios sobre las cartas a los Corintios. Adelanto que esto es carne sustanciosa, es decir, aquí realmente nos encontramos con cosas muy sólidas. No es que Eclesiastés no lo fuera, pero Eclesiastés nos estaba describiendo el mundo debajo del sol y mostrando cómo era vanidad y cómo al final, efectivamente, claro que hay un mundo por encima del sol, pero aquí Pablo está enfrentándose con la realidad cotidiana de las iglesias. Todo es un material tremendamente práctico. Hay algún momento en el que Pablo va a ir hacia cuestiones que son algo más teológicas, pero aquí estamos hablando de una iglesia o de una serie de iglesias en la ciudad de Corinto, iglesias que tenían problemas que siguen teniendo a inicios del siglo XXI las iglesias y problemas que hay que abordar tal como enseña la Biblia y no como se abordan en muchísimas ocasiones. Los que en su día siguieran los estudios del libro de los Hechos, que yo creo que fueron estudios muy importantes para nosotros, recordarán que en un momento Pablo llega a Atenas. En Atenas no tiene mucho éxito, predica en el Areópago, se convierte en algunos, pero realmente no tiene mucho éxito, y entonces él se dirige hacia Corinto. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 3, Pablo recuerda cómo llega a Corinto y dice así: «Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor». Cuando Pablo llega del casi fracaso de Atenas, no un fracaso completo, pero vamos, aquello no ha sido un gran éxito, él llega a Corinto debilitado y con mucho temor y temblor, con la sensación de que tiene que pisar con pies de plomo, de que tiene que andarse con cuidado, porque Corinto es algo especial. ¿Por qué Corinto era algo especial? Bueno, Corinto era algo especial porque en primer lugar era conocida en todo el mundo clásico como una ciudad profundamente inmoral y profundamente inmoral en términos sexuales. Hay multitud de refranes en griego que hacen referencia a Corinto. Por ejemplo, hay un refrán en griego que dice: «No está al alcance de cualquiera la navegación a Corinto». El que no sepa a qué se refiere, pues pensará que, en fin, todo el mundo no podía ir en barco a Corinto. No. La referencia es que no todo el mundo puede pagar el caché elevado de las prostitutas corintias. Cuando de pronto en algún momento alguien decía: oye, que no está cualquiera al alcance de cualquiera la navegación a Corinto, te estaba diciendo: mírate bien la bolsa porque no es seguro que puedas pagar a las prostitutas de aquí, ¿eh? Son chicas bastante expertas pero caras. En griego existía otro refrán que era: vas a ganarte el sueldo a Corinto, que significa vas a dedicarte a la prostitución. Cuando de manera elegante alguien le decía a una mujer: ¿qué pasa? ¿Que te vas a ganar el sueldo a Corinto? Lo que le estaba diciendo es: ¿qué pasa? Que vas a convertirte en una prostituta. Lo cual da bastante idea de lo que era aquello. Y, por supuesto, la expresión que decía: esa corintia va a vender cerdos, de pronto pasaba una mujer por ahí, esa corintia va a vender cerdos, era para decir que una mujer se dedicaba a la prostitución. Incluso hay un verbo específico en el griego de la época que es korinsein, que se podría traducir al español como corintear, que significa dedicarse a la prostitución. O sea, Corinto era, ya se pueden ustedes imaginar cómo. De hecho, para que se hagan una idea, esto tenía mucha lógica porque la diosa que era más adorada en Corinto, había muchos dioses, como dirá Pablo en esta primera carta, pero la diosa más apreciada era Afrodita, que no era la diosa del amor, como algunos dicen, era la diosa del sexo. Y solamente en el templo de Afrodita en Corinto había trabajando 1 millar de esclavas en la prostitución. La gente no tenía dinero para llegar navegando hasta Corinto, se acercaba al templo de Afrodita, que allí las esclavas tenían un precio bastante más asequible que el de otras mujeres.
Corinto además era una ciudad muy importante por otras razones. No es que aquello fuera el centro del vicio de Grecia. Había otras cosas. Era la capital de la provincia romana de Acaya, que vimos en varias ocasiones en el libro de los Hechos. Y era la capital porque era una ciudad portuaria y además era una ciudad portuaria muy importante. Y por lo tanto los romanos decidieron que en esa provincia de Acaya la capital tenía que estar en la ciudad de Corinto. Y como era un puerto, además era un lugar extraordinario para ganar dinero. Ahora, vean esto, que no les costará mucho encontrar paralelos con el mundo actual, y verán que Corinto era una suma del culto, casi la obsesión por el sexo, del paganismo y la idolatría y la codicia. Desde luego necesitaban mucho escuchar el Evangelio, pero eso no quiere decir que luego los creyentes que había en Corinto estuvieran en el mejor de los ambientes. Pablo se mantuvo durante su estancia en Corinto, porque Pablo se quedó en Corinto bastante más tiempo de que él había pensado, se mantuvo con el trabajo que se mantenía siempre, es decir, gracias al oficio familiar de hacer tiendas de campaña, y Corinto era un sitio ideal para ese tipo de trabajo. Porque durante el invierno los barcos no salían al mar y aprovechaban el invierno para hacer reparaciones. Y entre las reparaciones que se hacían las reparaciones de las lonas, las reparaciones de las velas, y una persona que trabajaba en tiendas de campaña pues era una persona que sabía coser, reparar, remendar, con lo cual a Pablo trabajo no le faltaba en absoluto. Y de hecho Pablo, que quiere dar ejemplo, como en todos los sitios, a la gente a la que le está predicando el Evangelio, desde luego no vivía de su ministerio apostólico, sino de hacer tiendas. En otras palabras, el Evangelio no le daba de vivir. Él vivía para el Evangelio, que debería ser nuestra actitud. No que el Evangelio nos dé para vivir, sino que efectivamente lo que suceda es que vivamos para el Evangelio. Los que recuerdan los estudios de Hechos recordarán que allí se encuentra con un matrimonio de judíos a los que Claudio ha expulsado, como a todos los judíos de Roma, que son Aquila y Priscila. Y Pablo, como empieza asociándose con ellos, porque también se dedican a las tiendas de campaña y a la reparación de lonas, velas, etc., se acaban convirtiendo y en un momento determinado esa gente va a ser una gente que formará parte del equipo de Pablo y además durante algunas temporadas parte esencial del equipo de Pablo. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto. Esto es excepcional. Si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, las estancias de Pablo en cualquier ciudad eran breves. Abría una congregación y saltaba a otro lugar para abrir otra congregación. En Corinto se quedó 1 año y medio. El único lugar donde Pablo estuvo más tiempo que en Corinto es en Éfeso. En Éfeso llegó a estar 3 años porque era realmente un sitio muy importante. Y curiosamente, en Corinto se convirtió un personaje que se llamaba Erasto. Lo vimos en su día en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Erasto lo conocemos por la arqueología. El 15 de abril de 1929, una expedición arqueológica de la American School en Atenas descubrió una inscripción de Corinto en la que se hace referencia a ese Erasto en consideración a su cargo de edil, puso el pavimento de las calles de Corinto a sus expensas. Es decir, cuando Pablo conoció a Erasto y le predicó el Evangelio y Erasto se convirtió, era simplemente el tesorero de la ciudad, aproximadamente en el año 57. Para unos años después, según esta inscripción, se da la circunstancia de que Erasto ya se había convertido en edil, que sería un equivalente a nuestro alcalde. Y, nota curiosa, pequeña, histórica, pero que no me resisto a ocultarles, los ediles no le sacaban el dinero a la gente para poner las calles. Pagaban ellos las calles. Sacarían el dinero por otro lado, pero la idea de siervo público que tenían los romanos era muy clara. Yo no me dedico a absorber el dinero de los ciudadanos, me hago célebre porque yo soy quien pone las calles, quien levanta un circo, quien en un momento determinado levanta un templo, etcétera, y lo hago a mi coste. En comparación con el Imperio Romano creo que no hemos mejorado, pero todo esto es absolutamente opinable.
Como ustedes recordarán, los que estuvieron también en el libro de los Hechos, la predicación de Pablo en Corinto no fue fácil, encontró la oposición de la comunidad judía, como le sucedía habitualmente, y el capítulo 18 de Hechos nos cuenta cómo fueron las autoridades romanas, concretamente un romano que se llamaba Galión y que había nacido en España, familiar del filósofo español Séneca, el que salvó el cuello de Pablo, cuando dijo que él no estaba dispuesto a condenar a Pablo por una discusión teológica de judíos, que lo arreglaran los judíos porque el contiene muchos menos temas que las dos cartas a los Corintios. Y además en las cartas a los Corintios está tratando problemas que son muy, muy claros y que son muy actuales incluso a día de hoy. Pablo escribió 4 cartas a los Corintios. Inspiradas y que estén en nuestras Biblias hay 2, pero escribió 4 y además Pablo lo muestra. Hubo una primera carta previa a la primera a los Corintios que Pablo menciona en el capítulo 5 y versículo 9, donde dice: os he escrito por carta, de manera que es una carta anterior a la primera a los Corintios, porque claro, si ya os he escrito por carta, hubo una primera. Esa carta, por lo que iremos viendo, debió de ser una carta muy dura. Es decir, en algún momento a Pablo le llegaron algunas noticias que no le gustaron y la carta debió de ser muy dura. Aquí dice además que os he escrito por carta que no os juntéis con una serie de personas, o sea que ese problema existía en aquel entonces. En segundo lugar, él escribió lo que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, que es lo que vamos a analizar en las próximas semanas. La primera carta a los Corintios no funcionó como Pablo hubiera querido y, de hecho, eso hizo que Pablo fuera por segunda vez a Corinto, que se quedara un tiempo. No sabemos muy bien cómo discurrió eso, porque en el libro de los Hechos pasa por encima, pero lo que sabemos es que, como él dice en 2 Corintios 13, 1 y 2, hubo otra tercera visita. Y aquí Pablo les volvió a escribir otra carta muy dura, lo veremos cuando estudiemos Corintio, pero esa carta no ha llegado a nosotros. La carta ya debía de ser de Pablo diciendo: ya he tenido que venir 3 veces, no interrumpe mi ministerio apostólico, aquí no aprendéis ni a tiros lo que tenéis que hacer, y por lo que el propio Pablo menciona, es una carta realmente muy dura. Y finalmente hay una cuarta carta, que es nuestra segunda a los Corintios. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando en las próximas semanas, porque Pablo hace referencias. Primera cuestión: ¿por qué escribe Pablo esta primera carta a los Corintios? Fundamentalmente por 2 razones. La primera, porque en esta iglesia hay divisiones y divisiones que se os debería caer la cara de vergüenza de que se produzcan esas divisiones. No hay buenos motivos para ello y realmente hay una situación de contienda. Y segundo, porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con la práctica y que, sin embargo, se da la circunstancia de que estáis desorientadísimos. La comunidad de los Corintios, como veremos, era una comunidad, hoy en día algunos dirían que pentecostal, es decir, con un énfasis en determinados dones, como el don de lenguas, con una abundancia de dones, pero que luego en términos espirituales era extremadamente inmadura. Y esto es algo sobre lo que hay que reflexionar. Es decir, a veces podemos estar en una congregación que aparentemente pues es una congregación muy espiritual y, sin embargo, la realidad es que esa congregación es extremadamente carnal, porque no está en lo que tiene que estar, está en otras cosas. Y esto es como de pronto cuando a uno le invitan a comer carne y los guisantes y las patatas son deliciosos y la carne se la podrías tirar a los perros.
Sí, te puedes jactar de lo buenos que son los guisantes, lo verdes que son, lo suaves y cremosas que son las patatas, pero esto no es carne, esto es una suela de zapato. ¿Cómo se atreven a intentar comer esto? Y ese es el problema de muchas iglesias y es el problema que tenía la gente de Corinto. La introducción de Pablo es una introducción que, bueno, a alguno le parecería que es la repetición de las típicas introducciones de Pablo, pero dice mucho. Dice Pablo, aquí traduce llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiten el a ser porque eso no está en el texto griego original. Lo que dice realmente el texto griego original que yo tengo aquí es Paulos kletos apóstolos Jesu Christu. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. No es que esté llamado a ser, ya lo es. La misma traducción es absurda. ¿Cómo llamado a ser? Si todos sabemos que lo es desde hace años. Pablo es un apóstol de Jesucristo y lo es por la voluntad de Dios. Solamente por la voluntad de Dios uno es apóstol o era apóstol. No de pronto un día se levanta y ha decidido que ya no es pastor, sino que es apóstol, y a lo mejor el año que viene se convierte en potestad o potentado o algo de este tipo. No, esto es algo que arranca de la voluntad de Dios, no de voluntad humana, y esto es muy importante, Pablo escribe con el hermano Sóstenes. Sóstenes podrá no ser un apóstol, pero esta carta la firma a mi lado. Y a Pablo no se le caen los anillos porque al que menciona a su lado es un hermano que no es apóstol. No, aquí estamos trabajando codo con codo. Esto no es la jerarquía de la Iglesia Católica, que está el Papa y debajo el Consejo Cardenalicio, los cardenales, los obispos, etc. El hermano Sóstenes está aquí a mi lado y somos los dos los que nos estamos dirigiendo. ¿A quién? A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, supriman el a ser, llamados santos. Nosotros nos dirigimos a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es muy importante. La idea de la Iglesia Católica, que desgraciadamente han copiado sectas como los mormones o los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, es que existe una organización de Dios y esa organización de Dios es nuestra organización. Y fuera de nuestra organización no existe la Iglesia, porque la Iglesia, con mayúsculas, somos nosotros. En la Biblia jamás, ni una sola vez, se utiliza el término iglesia para definir la supuesta organización verdadera. La Iglesia en el Nuevo Testamento solo aparece con dos significados. O una iglesia local, por ejemplo, la Iglesia de Dios en Corinto, o en Filipos, o en Tesalónica, o la iglesia espiritual que está formada por los que han nacido de nuevo y que tienen como cabeza no al Papa o a otra gente, sino solo a Jesucristo. Y esos son los dos significados de iglesia en el Nuevo Testamento. Lo demás es un invento humano, yo diría que hasta blasfemo, porque hasta sustituyen la cabeza por otra cabeza y la verdadera iglesia por otra iglesia. ¿Y cómo es esa gente que está siendo ahora santificada? Son los santos. Los santos no son los muertos. Los santos no son aquellos que reciben culto en una iglesia, como diría la Iglesia Católica o las iglesias ortodoxas. Los santos son aquellos que ya ahora están apartados para el Señor y forman parte de su iglesia. Y esto Pablo lo deja claro desde el principio. Aquí hay todo un modelo de iglesia que no se parece nada al modelo de iglesia católico, ortodoxo o de distintas sectas. La iglesia son aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que son cuerpo de Cristo y que ya son santos. ¿Y qué los caracteriza? Y aquí esa pésima traducción ocultaba algo que es muy importante, que todos nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Jesús. Y esto es muy importante, porque nunca se ora a un ser humano. Un católico puede orar a San José de Calasanz o a la Virgen de lo que sea, pero no es lo que aparece en la Biblia. En la Biblia solo nos dirigimos a Dios. Y nosotros reconocemos que efectivamente nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por eso
como es nuestro Señor y el vuestro, lo invocamos. Que es algo bastante claro. No sucedería con alguien que no fuera Dios. Bueno, pues a todos estos, y Pablo ha dado todo un tratado de eclesiología en apenas unos versículos, a todos esos les deseamos gracia y paz en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo era la situación de la Iglesia? Fíjense la manera en que Pablo empieza a describirla, porque es una manera muy elegante y muy diplomática. No quiero pensar lo que debió ser la carta dura y hasta qué punto de hartura habían arrastrado al apóstol, pero empieza de la siguiente manera. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estáis disfrutando una gracia, y esa gracia os ha sido dada por Dios. La historia de Pablo no es qué iglesia tan estupenda la de Corinto. Podría haberlo dicho. Pero él empieza diciendo, ojo, estáis disfrutando de una gracia, pero la gracia es una bondad inmerecida. Es un regalo que no os habéis ganado. Y ese regalo viene de Dios. Recordad en primer lugar que todo lo que tenéis es un regalo de Dios. No es vuestro mérito, no es el hecho de que sois mejores que otros, etcétera, etcétera. Es algo que procede de la gracia de Dios y eso es muy importante. Y porque viene de Dios, como dice el versículo 5, habéis sido enriquecidos. No os habéis enriquecido. La gracia de Dios os ha enriquecido. Durante la Edad Media se desarrollaron sobre todo algunas formas de llegar a tener una unión más perfecta con Dios. Fundamentalmente una que se llamaba la mística y otra que se llamaba la ascética. La mística significaba que mediante la contemplación de Dios ibas ascendiendo espiritualmente. La ascética significaba que castigabas tu cuerpo de tal manera que también ibas ascendiendo espiritualmente. De ti dependía, aunque era un camino difícil y arduo y muchas veces doloroso, el ir ascendiendo. Pero lo que presenta Pablo no es eso. Vosotros no os habéis enriquecido porque os azotáis todos los días, no os habéis enriquecido porque practicáis ayunos rigurosos, no os habéis enriquecido porque podéis estar horas y horas rezando el rosario, que por cierto estaba a siglos y siglos en el futuro. Vosotros habéis sido enriquecidos porque la gracia de Dios os lo ha dado. Y este es un tema que Pablo va a repetir mucho en Corintios y que deberíamos reflexionar sobre ello. Lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Incluso en cuestiones de habilidades naturales, lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Hay gente que nace más inteligente y menos inteligente, más hábil con las manos o que parece que tiene manos de hígado. Gente que tiene una especial capacidad de comprender las cosas y gente a la que le cuesta mucho. En todos los casos, aquello en que hemos sido enriquecidos, no digamos ya en el plano espiritual, es que efectivamente Dios nos lo ha dado. No solo eso, versículo 6, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. No vosotros habéis confirmado el testimonio. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Por quién? Por Dios. Y tenéis todo tipo de dones. Y además tenéis la seguridad de que Dios no os va a abandonar. No vais a quedar tirados en algún lado del camino, no vais a quedar tirados en un trozo de la cuneta, sino que, como dice el versículo 8, os va a confirmar hasta el fin para que seáis irreprensibles. Palabra mal traducida también en esa versión. ¿Cuál es la diferencia entre irreprensibles y esa atrocidad que hemos oído hace unos minutos? La culpa no es tuya, Carlos, tú no lo has hecho. Si no quiero que te sientas culpable por el teléfono, efectivamente.
Irreprensibles significa que efectivamente Dios quiere seguir confirmándonos para que cuando llegue el día de nuestro Señor no haya nada por lo que el Señor tenga que reprendernos. No es simplemente que nos haya salvado, eso ya lo sabemos, pero no es la palabra que aparece aquí en griego. Respetemos el contenido de las Escrituras. Pablo está diciendo muy claramente que os confirma que va a seguir manteniéndoos, que no os va a abandonar y que cuando llegue el día del Señor no va a haber nada por lo que se os pueda reprender. Y todo esto es muy bueno. Y como dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Y cuando de pronto la gente empieza a dudar sobre si llegará irreprensible, sobre si efectivamente el Señor le va a ayudar para llegar hasta el final, etcétera, está olvidando algo que es la frase lapidaria, terminante, clarísima que Pablo coloca en esta parte de la carta. Dios es fiel. Y si Dios dice que nos va a guardar, nos va a guardar. Y si Dios dice que nos va a preservar, nos va a preservar. Y si Dios dice que nos va a confirmar para que seamos irreprensibles, Dios nos va a confirmar para que seamos irreprensibles. Y esto es claro. Y todo esto, pues en principio, es para que los corintios, ¿cómo somos aquí en Corinto? Bien, ahora viene la parte que tenemos que corregir, mis queridos hermanos de Corinto. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo aquí señala el primer problema. Vamos a ver, la vida de la congregación tiene que ser una vida en la que no haya divisiones, en las que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a ver luego en el desarrollo de la carta que Pablo considera que es normal que en determinadas cuestiones haya gente de la Iglesia que vea las cosas de una manera y otros de otra, y eso no tiene por qué atacar ni la unidad de la Iglesia ni crear división. Pero aquí el problema es que hay algo que traduce muy bien la Reina Valera al final del versículo 11 y que es contiendas. Aquí no se trata tanto de que haya gente que tiene un pensamiento distinto sobre ciertas prácticas. Y a lo mejor las dos prácticas pueden ser aceptables, pero tienen puntos de vista. No, aquí el problema es que se han formado bandos que se enfrentan entre ellos. La palabra que aquí se traduce como contienda es que realmente combaten, pelean y se enfrentan entre ellos. Aquí no es que haya un sector de la Iglesia, pues no sé, que considera que beber una cerveza es un pecado terrible y otro que dice que una cerveza de vez en cuando, si no te emborrachas, y teniendo en cuenta que Jesús bebió las 4 copas rituales en la última cena, no parece que sea tan grave. No, no es esa la cuestión. Aquí lo que hay es un enfrentamiento entre gente y además con ánimo de contender. Es decir, aquí uno de los bandos se tiene que imponer sobre el otro. Y Pablo dice, bueno, y hay gente que dice que ellos son de Pablo, y seguramente dicen, porque a fin de cuentas Pablo es el que fundó esta comunidad. Yo lo que dice el apóstol Pablo, para mí no tiene discusión. Y hay otros que dicen, no, pues yo me he enterado después de que Pablo estuviera por aquí de las andanzas de Pedro y ese estaba muy cerca del Señor. Pablo no fue con el Señor 3 años y medio, pero Pedro sí. Yo en realidad soy de la escuela de Pedro. Y ya para terminarlo de arreglar, como pasó por allí Apolos, y parece ser que era un predicador muy elocuente, pues había gente que decía, pues mira, a mí ni Pablo ni Pedro, a mí en realidad quien me parece que es un personaje que eso es exponer las Escrituras de una manera estupenda, es precisamente Apolos. Y Pablo inmediatamente plantea una serie de preguntas, esto que se llama preguntas retóricas, porque planteas la pregunta y la pregunta ya se responde sola, que son de un sentido común inmenso, pero que se pasaban por alto en Corinto entonces y se siguen pasando ahora. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Pablo, por supuesto que no.
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pues no. ¿Y fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Pues estáis haciendo el imbécil, mis queridos hermanos, porque ni Pedro, ni Apolos, ni yo fuimos crucificados por vosotros. Ninguno de vosotros ha sido bautizado en el nombre de Pablo, de Pedro o de Apolos. Es más, como dice a partir del versículo 14, yo me alegro mucho de que no he bautizado a casi nadie. Parece ser que en las iglesias de Pablo, eso de que todos los bautismos los tenía que ejecutar el pastor o algo parecido, no lo conocían. No pertenecían a una convención o a una denominación y hacían estas cosas. Vaya, vaya. No, yo no he bautizado, bauticé a la familia de Estéfanas, no sé, a lo mejor bauticé a alguno más, pero ni me acuerdo, y mi misión no es bautizar, sino predicar el Evangelio y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La división, y la división en torno a seres humanos, es terrible. Yo me echo a temblar cada vez que tengo que encontrarme en YouTube, en Internet, etcétera, gente favoreciendo a determinado predicador sobre otro predicador, atacando a otro predicador porque es mejor aquel, etcétera. Nunca entro en este tipo de discusiones, ni a favor ni en contra. Tengo poco tiempo, lo tengo que administrar delante del Señor y no lo puedo perder en este tipo de pavadas. Es decir, salvo que de pronto alguien empiece a lanzar unas herejías terribles que afectan a mucha gente, no me molesto en este tipo de discusiones. No estoy en ello porque yo no creo que Cristo esté dividido. Y me da mucha pena y mucho pesar cuando veo que hay gente que levanta a un determinado predicador, en general muy malos y muy poco bíblicos, eso también tengo que decirlo, y levanta su bandera como si aquello fuera la revelación para los tiempos actuales. Porque Pablo lo tiene muy claro, Cristo no está dividido. Y yo, con todo lo importante que pueda ser, y a pesar de que he sido el que ha fundado esa congregación en Corinto, yo no he muerto por vosotros. Y no os habéis bautizado en mi nombre. Y de hecho yo lo único que he hecho es evangelizar y además he procurado no hacerlo con sabiduría de palabras, que a los griegos os conozco. Y yo no me he dedicado a perderme en sabiduría de palabras porque ¿para qué queremos más? Viendo como sois, eso es un disparate y hubiera acabado haciendo vana la cruz de Cristo. Ahora, no es solo que sea muy malo para una congregación y muy malo para una persona dejarse llevar por este tipo de divisiones. Esto es una auténtica calamidad para el pueblo de Dios. Les voy a poner un ejemplo de ahora mismo, para que capten ustedes hasta qué punto esto puede tener unas consecuencias infinitamente peores de lo que en apariencia tiene. En estos momentos, en Hispanoamérica, que es de donde vienen todos ustedes, salvo yo vengo del país que torció Hispanoamérica hace 500 años, pero no vengo de Hispanoamérica. En Hispanoamérica, en todos los países de Hispanoamérica, sin excepción, los evangélicos podrían decidir quién es el presidente. O sea, ustedes ven la diferencia entre el que gana las elecciones y el segundo, y es muy inferior al porcentaje de evangélicos. Los evangélicos podrían decidir quién es el presidente desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Prácticamente no lo deciden en ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen esa visión y porque muchas veces están divididos. Si encima están pensando que el arrebatamiento va a ser la semana que viene, ¿cómo vas a pensar en lo que le vas a entregar a tus hijos? Si estás pensando que nos vamos a ir todos. ¿Quién se pone a hacer planes de futuro en Alexandria, Virginia, o en Miami, Florida, o en Denver, Colorado, si te vas a ir a la semana siguiente a vivir a otro estado? Y desgraciadamente buena parte del pueblo de Dios está en eso. Pero luego además está dividido por soberbia. Hay gente que a lo mejor defiende una buena causa, pero quiere ser él el primero en la lista. Hay gente que defiende una buena causa, pero está defendiendo su forma de vida. No viven haciendo tiendas de campaña. Las tiendas de campaña son vivir de una causa religiosa, de la que algunos
viven muy bien y otros no les sale bien. Y para terminarlo de arreglar, además, incluso cuando a lo mejor consiguen hacer algo que está bien, pierden la visión general. Los evangélicos en Hispanoamérica, hay muchas diferencias entre unos países y otros, pero han mantenido una línea de defensa en general de la vida y de la familia. Y eso está bien, está bien. Y como yo llevo haciéndolo hace décadas, antes de que eso fuera un problema en Hispanoamérica, todavía lo comprendo más. Pero no suelen pensar en el bienestar de sus países. No levantan la voz cuando sus países los saquean. No levantan la voz cuando en sus países hay gente a la que explotan. No levantan la voz cuando los huérfanos y las viudas son abandonados. No levantan la voz cuando su nación se está convirtiendo en un narcoestado, porque están en el arrebatamiento cercano y solo en la vida y la familia, si es que están. Y eso es algo que tiene que cambiar. Si ustedes leen los profetas, y estudiaremos, yo espero en el 2025, algunos de los profetas, claman contra el adulterio, claman contra la inmoralidad sexual, pero también claman contra aquellos que venden a un pobre por un par de zapatos, y claman por aquellos que no atienden a las viudas y a los huérfanos, o por aquellos que cada vez se van apoderando de más tierra y más tierra y más tierra y no queda tierra para que los más humildes vivan. Y si efectivamente esos evangélicos estuvieran unidos, no solamente es que decidirían las elecciones presidenciales en toda Hispanoamérica, sino que podrían cambiar unas sociedades que están pidiendo un cambio desde hace más de medio milenio. Pero no es así y no se ve que vaya a ser así. Y lo que dice Pablo aquí, y lo vamos a ver en el resto de la carta, es tremendo. El poder que os daría la unión de no dividir a Cristo ni el cuerpo de Cristo, lo habéis perdido. Porque de pronto vosotros decís que seguís a Pablo o a Pedro o a Apolos. Yo, Pablo, os digo que a mí no me sigáis. Yo no he muerto en la cruz por vosotros y no habéis sido bautizados en mi nombre. Manteneos unidos y seguir a Cristo. Y lo que viene a continuación es tremendo, porque Pablo introduce otro elemento que es muy importante y que es una gran tentación para el pueblo de Dios. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje del pueblo de Dios es la palabra de la cruz, no es otra palabra. Y a veces, cuando hay gente dentro del pueblo de Dios que va subiendo socialmente y que te invita a comer el presidente del gobierno, como a mí me ha sucedido en más de una ocasión, etcétera, etcétera, esa palabra de la cruz la esconden. A lo mejor le dicen al político, estamos orando por usted para que sea una bendición, o proclamamos, declaramos que va a ser usted una bendición, etcétera, pero la palabra de la cruz no dicen ni palabra. A mí no se me va a olvidar nunca la mañana en que yo estaba trabajando, tenía puesto el monitor de televisión en la pantalla del ordenador mientras escribía, y de pronto aparece Obama para decir muy orgulloso que en Estados Unidos iba a haber matrimonio homosexual porque lo había decidido el Tribunal Supremo por un voto que además era de un conservador. Y yo en ese momento pensé, ¿y todos estos pastores, clérigos, obispos y demás hierbas que se fotografían con congresistas, con senadores, con jueces, con presidentes, ¿qué han estado haciendo durante todos estos años? Y me lo pregunté con una pena profunda. Pero evidentemente la idea es clara, no predicaron la palabra de la cruz. Quizá en sus iglesias, pero no fuera. Y Pablo dice, mira, no nos engañemos, yo predico la palabra de la cruz y sé perfectamente el efecto que la palabra de la cruz tiene en la gente. Los que se pierden consideran que es una locura. ¿Cómo es posible que porque muera un hombre en la cruz yo me vaya a salvar? ¿Cómo es posible que sin que yo haga méritos y obras y practique ceremonias y frecuente los sacramentos me voy a salvar?
solo porque alguien murió en la cruz. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es una absoluta locura. Y dice Pablo, pero para nosotros que somos salvos, sabemos que es el poder de Dios. Por cierto, la palabra que aparece para poder es la raíz de la palabra española dinamita. O sea, está hablando de un poder absolutamente dinámico y fuerte. Dinámico también viene de la misma palabra. Y lo que dice Pablo a continuación es tremendo. Fíjense en esto porque no hay que olvidarlo y desgraciadamente el pueblo de Dios lo está olvidando mucho en los últimos tiempos. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que dice Pablo es tremendo. Vivimos en un mundo donde predicamos a judíos y a gentiles. Para los gentiles, por regla general, empezando por los griegos, Cristo crucificado es una locura. Es la sabiduría de Dios. Pero ellos no se percatan de ello y les parece una locura. No pueden nada más que encontrar argumentos en contra de que Cristo nos haya podido salvar siendo clavado en una cruz. Y para los judíos, bueno, para los judíos es un escándalo. Para esos ya no es que sea locura, es un escándalo. Hay gente que repite, como papanatas, tengo que añadir, esa cosa de la civilización judeocristiana. No existe una civilización judeocristiana. Existe una cultura judía y una cultura cristiana. Y en algunos aspectos coincide y en otros aspectos no coincide y son opuestas. Y cualquiera que lea los evangelios lo ve. La cultura judía, por supuesto, hubiera apedreado a la adúltera hasta que no hubiera quedado nada debajo de las piedras. El mensaje de Jesús es vete y no peques más. El mensaje de la cultura judía habla del ojo por ojo, diente por diente, pero como tengamos una buena aviación, de ojo por ojo, diente por diente, nada, ¿eh? Por cada ojo vamos a arrancar 45.000. Y la cultura cristiana, sin embargo, cree en el hecho de amar al prójimo como uno mismo. Son dos culturas que tienen un origen común, pero que han tenido desarrollos que no pueden ser más grandes. Y Pablo dice, cuando uno predica el evangelio, bueno, pues se da la circunstancia de que los griegos dicen, no, hombre, no, esto no es sabio, esto es absurdo, esto va en contra de la filosofía más elemental. ¿Y los judíos qué dicen? No. Nosotros queremos señales, ¿eh? No nos sirve de nada este Mesías. Queremos un Mesías que acabe ya de una vez con los no judíos. Queremos un Mesías que instaure un reino en Jerusalén con nosotros por encima de todas las naciones. Queremos ver sometidos a todos los pueblos a nuestros dictados. Y si ese Mesías no es así, no es el Mesías que queremos. Y Pablo dice, pero para los llamados, versículo 24, tanto si son judíos como si son griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, vamos a detenernos un par de minutos en esto porque me parece muy importante. Cuando hablamos de predicar a Cristo crucificado, generalmente pensamos en que predicamos a Cristo crucificado como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Esto es verdad, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Cuando predicamos a Cristo crucificado, estamos hablando de la salvación por gracia a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, pero estamos hablando de que nuestro modelo de vida es Cristo crucificado.
Hay un poema muy bonito de Antonio Machado, que era un gran poeta español de la primera mitad del siglo XX, donde dice que no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Yo no voy a cantar, y además que no quiero hacerlo, a ese Jesús clavado a una cruz. Ese modelo no me sirve. Yo voy a cantar al Jesús que anduvo en la mar, o el que alimentó a los hambrientos, o el que resucitó al hijo de la viuda. Bien, pero nuestro modelo de conducta no es caminar en la mar. Cuando quieran nos vamos a la piscina de alguno de ustedes y lo intentamos a ver qué sale. Ni tampoco el modelo es resucitar a nadie. Puede darse en algún caso, pero vamos, obviamente no es así. Nuestro modelo de conducta es aquel que nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y cuando Jesús dice que el que me quiera seguir se niegue a sí mismo, deje todo y tome su cruz, está hablando de una manera muy clara. Nuestro modelo de conducta es el Jesús que fue hasta la cruz. Y eso lo olvidamos muchas veces. Nos quedamos con la parte que nos habla del Cristo Salvador y olvidamos la parte que nos habla del Cristo Señor y modelo de vida. Pero Pablo dice, yo he predicado a Cristo y a Cristo crucificado. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es el Cristo que supuestamente te va a evitar los problemas económicos. O que si proclamas, declaras y gritas, te va a dar la casa que quieres. O el que va a conseguir que cambies de automóvil cada vez que el automóvil está empezando a deteriorarse. No hay nada en la Biblia sobre eso. Por supuesto, si buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te va a dar la añadidura. Pero no pienses que Dios es un Dios que da la añadidura y que olvida todo lo demás, porque eso es radicalmente falso. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. No solo como Salvador, que murió en la cruz por nosotros, sino como Señor que espera que nosotros estemos dispuestos también a ir a la cruz por Él. Y eso es lo que yo, Pablo, os he predicado. Y alguno dirá, bueno, pero Pablo, algo de intelectualidad no nos vendría mal, algo de filosofía no nos vendría mal. A partir del siglo II y sobre todo el tercero, el cristianismo se metió en unos vericuetos inmundos de los que no ha conseguido salir en muchos casos, porque claro, a fin de cuentas el mensaje que tenemos hace que no seamos tan importantes en la sociedad en la que estamos. Tenemos que buscar algo que nos ponga al mismo nivel de lo más elevado de la sociedad. Y además, si encima todos somos inmigrantes en este país, todavía más. Como sea, nos tenemos que igualar con los gringos. Si los gringos hacen Dios sabe qué estupidez en su iglesia o en su sociedad, vamos a adaptarnos para que no se note mucho la diferencia. Pero lo que dice a continuación Pablo es demoledor. Versículos del 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. No seáis bobos. Claro que hay gente de cierta importancia entre vosotros. Erasto, que parece que tiene una carrera, que puede acabar un día de edil y pagando las calles de la ciudad. Claro que efectivamente hay gente que tiene una educación que ahora llamaríamos universitaria. Mi colaborador, Lucas, que seguramente era esclavo de nacimiento y consiguió la libertad practicando la medicina. Pero Dios no ha llamado en general a esa gente. Dios no echa mano del listado de Harvard para ver a los que se van a salvar el año que viene. Dios llama a gente que es humilde, gente que es sencilla, gente que a veces está en una situación realmente muy pobre. Incluso gente que, visto por los que se consideran sabios e importantes, los mirarían y este es un tonto, hombre. ¿Quién va a estar en un sitio donde se reúne gente como esa? Y Dios dice, pero es que Dios ha escogido a esa gente. Dios no ha mirado el currículum académico de la gente para escogerla. Dios no ha mirado su cuenta corriente para escoger a esa gente. Dios no ha mirado de qué familia vienen para escoger a esa gente.
Dios ha escogido a la gente de acuerdo a su voluntad. Y además, esa gente que es humilde y que quizá es pobre y que según los patrones del mundo sería ignorante, esa gente va a avergonzar a aquellos que el mundo considera que son lo mejor de lo mejor. Porque esa gente tiene a Jesús en su corazón. Y esa gente ha recibido al Espíritu Santo y esa gente ha sido elegida por Dios. Y no hay nada de eso que pueda comprarse con un título académico, con una cuenta corriente inmensa en el banco o con tener sangre azul circulando por tus venas. Y Pablo al respecto es tremendo. Versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vosotros estáis en Cristo Jesús porque Dios os ha escogido. No penséis que es que como erais especialmente inteligentes, el más listo de los hermanos era yo y soy el único que soy creyente. No. Dios lo ha hecho y sabe a quién ha escogido Dios. Y lo ha hecho de tal manera que aquellos que se consideran sabios, importantes y que son, pero que ni son sabios, ni son importantes, ni son a los ojos de Dios, se vean avergonzados. Y por eso estamos en Cristo, no por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni cosa parecida. Y por eso, para nosotros Cristo es la sabiduría, y es quien nos dice cómo tenemos que vivir, es la justificación. Porque la justificación no es por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Es la santificación porque Él nos santifica día a día. Y es la redención porque fue quien nos redimió crucificado en la cruz. Y como dice el versículo 31, y con esto terminamos hoy, uno se puede gloriar y uno se puede jactar y uno puede presumir, pero no de su condición social, del dinero que tiene, de los títulos académicos que pueda acumular, de cualquier otra cosa. Podéis gloriaros, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y curiosamente, ese texto, que es del capítulo 9 de Jeremías, versículo 24, en el capítulo 9 se aplica a Jehová. En este versículo se le está aplicando a Cristo, lo cual puede ser un error de Pablo, o puede ser que Pablo nos está diciendo, como en otras ocasiones, que Cristo es el propio Jehová encarnado. Y en Él nos jactamos, en Él podemos jactarnos. No en nosotros mismos. Pablo llegará a decir en un momento determinado que tienes que no hayas recibido, sino precisamente nos jactamos en Cristo, que es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención.